Buenas tardes, amigos, hermanos. Nuevamente damos gracias al Señor por estar acá nuevamente para predicar el Evangelio glorioso de nuestro Dios. Dios nos enseña su palabra. Él quiere que todos los hombres, toda la humanidad, todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Su palabra es la verdad. Dios quiere que nosotros le conozcamos a Él. ¿Quién es Él? Dios quiere que nos conozcamos a nosotros mismos, quiénes somos y en qué condiciones nos encontramos ante Dios. Las Escrituras revelan a Dios como un Dios santo, 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 magnífico en santidad. Dios nos describe a nosotros criaturas caídas, criaturas condenadas. Aquel que no ha acudido por salvación en la persona de Cristo, esa persona está condenada ante Dios, no importa quién sea. Está condenada, está provocando la ira de Dios. Y la ira de Dios está sobre esa persona. La persona está almacenando ira sobre él, sobre ella. Pero Dios, en su palabra, nos muestra que a raíz de su misericordia, de su amor, Él ha provisto una salvación para la humanidad. Una salvación que no solo quiere perdonar nuestros pecados, sino que quiere colocar en alto al pecador. Quiere hacer lo suyo, quiere hacer lo que sea su hijo, heredero de él y coheredero con Cristo. Y esta salvación es por pura gracia. Efesios 2:8 dice, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. La salvación que Dios otorga al hombre es por gracia. Es un regalo de Dios para nosotros. Nosotros no la merecemos. Nosotros merecemos ser condenados a una ruina eterna en el infierno. Dios, por pura gracia, quiere salvarnos, desea salvarnos y ha provisto esta salvación tan grande. ¿Habrá una historia que nos pueda ilustrar el corazón de Dios y nuestra condición ante Dios y cómo Dios nos salva por gracia? Hay una historia en el Antiguo Testamento conocida por los creyentes. En 2 de Samuel capítulo 9 hay una preciosa historia que nos habla acerca cómo Dios obra salvando a un pecador, a un enemigo. Y está esa historia en 2 de Samuel capítulo 9. Pero para comprender esta historia, tenemos que leer 2 de Samuel, o sea, 2 de Samuel capítulo 3, verso 1. Y dice, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Entonces, pero la casa de David, dice, se iba fortaleciendo, pero la casa de Saúl se iba debilitando. ¿Qué sucede aquí? Antes había un rey que se llamaba Saúl. Este rey, por su incredulidad, por su desobediencia, Dios lo quita. Muere. Y en su lugar, él coloca a David, el rey David. El problema es que hay un cambio de dinastía. Saúl, su linaje, su familia,
los príncipes, su ejército, la gente que trabajaba con él, reinaban, estaban reinando. Ahí estaba el poder, ahí estaban los privilegios. Pero de repente Saúl es quitado. Y todo ese poder, todo ese privilegio pasa a otra familia, pasa a otra casa, a la casa de David. Y dice que hubo guerra. Hubo guerra. Porque la casa de Saúl no quiso entregar lo que ahora le pertenece a la casa, a la familia de David. Y hubo larga guerra. Porque la familia de Saúl se pone en pie de guerra contra la casa de David, porque no quiere entregar el poder. Y David ahora él busca a estos para matarle. Porque al pertenecer a la casa de Saúl, de la familia de Saúl, se convirtieron en enemigos de David. Y David, para afirmar su reino, tenía que buscarlo uno a uno, hacerlo morir. De repente pasa algo. David ya pasó años buscando a sus enemigos para afirmar su reino, teniéndolo que matar. Pasa algo en David. Y aquí comienza la historia. La escena es la siguiente. Queda un hijo de Saúl. Queda alguien de la familia de Saúl que David ya andaba buscando. Alguien que se llama Mefiboset. Mefiboset se llama. Alguien que se fue a vivir lejos. Alguien que se escondió de David. Se fue a vivir a Lodebar, a una tierra seca, a un desierto. Y allí vivía Mefiboset. Vivía con temor, con miedo. Que un día el rey lo iba a encontrar. Iba a ser para su muerte. Por pertenecer a la familia de Saúl. Por nacer en la familia de Saúl, por pertenecer a esa familia, era maldito. Además, era lisiado de los pies, de ambos pies. Si él quisiera correr, arrancar, no podría. Vivía en la miseria, era enemigo de David y además estaba lisiado de ambos pies. No había esperanza en él. No había esperanza. Todo dependía de David. Pero de repente algo pasa en el corazón de David. Dios coloca su misericordia. Aquí dice que él empieza la búsqueda. ¿Hay alguien de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a otro, por amor a Jonatán? Y traen a un siervo, Siba, de la casa de Saúl. Dice, sí, hay uno, que se llama Mefiboset. Pues y él pregunta, ¿hay alguien? Le pregunta, ¿hay alguien de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Dios coloca su misericordia en el corazón de David, de querer bendecir a sus enemigos, querer hacer bien a sus enemigos, no pagarle con la muerte, hacer bien. Y entonces comienza la búsqueda. Envía David unos siervos, soldados, gente allí a donde vivía Mefiboset. Pensemos, cuando llega esta gente a la casa de Mefiboset y golpea la puerta,
la espada que habrá atravesado su alma. ¿Me pillaron? ¿Me encontraron? Porque le dijeron, el rey te llama. Tiene que ir al rey. Y él habrá pensado, será para mi muerte. Soy enemigo del rey. Soy de la familia de Saúl, solo merezco morir. Eso lo dijo más adelante él, en el capítulo 19, verso 28. Que él era de la familia de Saúl y merecía solo la muerte. Y ahí vemos, llega, lo sube, quizás lo suben arriba de un asno, él estaba lisiado, el rey lo manda a buscar, quizás mandó con una carreta, un carro, llegan a Jerusalén con él, ahí tiene que esperar la audiencia del rey, llega la hora y se postra ante él. No hay ni una palabra contra el rey, no hay ninguna palabra de rebeldía contra el rey. Él sabe que el rey tiene todo el derecho, todo el poder de anunciar su muerte. Ahí está postrado. David le dice, Mefiboset, he aquí tu siervo. Y Mefiboset escucha palabra, va a escuchar palabra que jamás él se ha imaginado. Palabra de misericordia, palabra de amor, palabra de gracia. Mefiboset, no tengas miedo, no tengas temor, porque a la verdad yo haré misericordia contigo por amor a otro, por amor a Jonatán. Y te devolveré todas las tierras de tu padre. Y tú comerás a mi mesa. Y tú comerás a mi mesa. Y termina en el 13 diciendo, y Mefiboset vivía en Jerusalén porque comía siempre de la mesa del rey. Hermosa historia. Yo me preguntaba, mientras leía, ¿qué habría pasado si Mefiboset no hubiese quisido venir al rey? Se hubiese rebelado. Y si leemos la historia que sigue, en el capítulo 10, David quiere hacer misericordia con otras personas, con los hijos de Amón, y envía siervos. Y los hijos de Amón menosprecian al siervo, a los siervos. No creen en el mensaje de David de paz. Y dice que se volvieron odiosos a David. Se volvieron odiosos. Y David tuvo que matarle por haber rechazado el llamado, el mensaje de paz. Y este sería el fin de Mefiboset si no hubiese atendido al llamado del rey. Pero él fue sabio, vino al rey. Y el rey trabajó con él con misericordia. No solo le perdonó, porque podía haber perdonado la vida a Mefiboset y dejarlo allá en el desierto, donde se puede cultivar nada, dejarlo ahí en la miseria. Pero él no solo perdonó a Mefiboset, sino que también lo coloca en alto. Lo hace sentar en su mesa como uno de sus hijos. Y esta historia nos hablan de nuestra condición. Mefiboset nos habla de nuestra condición. Mefiboset, por causa de Saúl, estaba maldito, condenado a muerte. Nosotros, por causa de Adán, nosotros estamos condenados. Pablo a los romanos dice, porque el pecado entra en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, y por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros somos
descendiente de Adán. El juicio, dice, vino por causa de un solo pecado para condenación. El hombre que no ha acudido a Cristo está condenado. Condenado a muerte, a ruina eterna. Dios, en su misericordia, en su amor, ha provisto una salvación para nosotros. David nos muestra el corazón de Dios. Nosotros somos enemigos de Dios. Aquel que no ha creído en Cristo es un enemigo de Dios. Eso dice Romanos. Siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Si usted no ha acudido a Cristo, usted está condenado, está provocando la ira de Dios, está bajo la ira de Dios y está almacenando ira para el día del juicio. Dios quiere que usted venga al conocimiento de la verdad. De esta verdad, ¿en qué condición usted se encuentra si no ha acudido a Cristo? Y pueda ver lo que Dios ha hecho. Dios ha provisto una salvación tan grande que no solo quiere perdonar nuestros pecados, sino que también Él quiere colocar al hombre, a su enemigo, al pecador, en alto. Que Él quiere hacer lo suyo, hijo de Dios, hijo de Él. Pero tenemos que ir a Él, como lo hizo Mefiboset. Pero esta gracia tiene un costo. Esta gracia que Dios nos otorga tiene un costo. Porque ¿qué pasará con nuestros pecados? ¿Qué va a pasar con nuestra maldad? ¿Quién va a pagar por ello? ¿Y quién está dispuesto a hacerlo? ¿Quién nos ama tanto? ¿Quién está capacitado para hacerlo? Hay uno solo. Hay uno solo. Tenemos que levantar nuestro rostro y mirar la cruz. Porque Dios señala a su Hijo. Y Él nos dice que debemos mirarle a Él. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Porque Él, allí en la cruz, Él se hace responsable de nuestros pecados y culpa. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y Él sufre el desamparo, Él sufre el castigo que nosotros merecíamos. Él con su sangre pagó la sentencia. Y ahora Dios nos invita a ir a Cristo. Si yo no voy a Cristo, no me aferro a Cristo y lo que Él hizo por mí, yo estoy firmando mi destino al infierno. La condenación es que aquel que no ha creído en el Hijo ya ha sido condenado. Pero si nosotros miramos la cruz, miramos a Cristo, creemos en Él, hay salvación, hay perdón. En el Nuevo Testamento también hay dos historias. ¿Qué pasará con aquellos que rechazan el llamado de Dios? La puede leer usted en Lucas 14, 15 en adelante. El Padre invita. Muchos la menosprecian el llamado y el Padre se enoja. En Mateo 22 tenemos otra historia, un rey
que hace fiesta a su hijo y invita. Algunos van a su trabajo, otros menosprecian a los mensajeros, y ahí vemos cuál será el fin de ellos: destrucción. Así también, aquellos que están siendo invitados en estos momentos y rechazan la oferta, este regalo que es por gracia, para reconciliarnos con Dios. Si el hombre lo desprecia, grande será su castigo, grande será su condenación. Solo le queda esperar una horrenda expectación de juicio. Y horrenda cosa es caer en mano del Dios vivo. La ira contra el pecador va más allá de nuestro entendimiento, de nuestra capacidad para describirla. Las Escrituras afirman que Dios es lento para su ira, pero grande en misericordia. Y en su misericordia y en su amor nos ha otorgado esta salvación por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. ¿Qué tengo que hacer? Creer lo que Dios dice acerca de mí, de mi condición. Tengo que convencerme lo que Dios me dice. Dios me dice que mi condición ante Él no es buena. Y eso se llama arrepentimiento. Tengo que tener un cambio de mente, una metamorfosis mental. Yo pensaba que me podía salvar por mis buenas obras. Yo pensaba que me podía salvar yendo a la iglesia. Pero al escuchar la palabra de Dios, me doy cuenta que yo nada puedo hacer. Estoy como Mefiboset. ¿Soy enemigo de Dios? ¿Estoy condenado? No solamente soy un enemigo de Dios, sino que también estoy lisiado, como lisiado. O sea, lisiado, impotente, débil. Eso era Mefiboset. Y las Escrituras dicen que todo aquel que no ha creído en Cristo es un hombre inútil, un hombre impotente, un hombre débil y enemigo de Dios. Todo depende de Dios. Y Dios lo ha hecho todo. Nosotros tenemos que ir a Cristo. Pensar como Dios piensa. Mi condición no es buena. Nada puedo hacer yo para salvarme. Y Dios me dice, me invita que vaya a Cristo. Mis pensamientos tienen que alinearse a los pensamientos de Dios. No pensar como yo pensaba. Pensaba que yo me iba a salvar así. Yo pensaba que como la religión, no. Yo tengo que pensar como Dios piensa. ¿Qué piensa Dios de mí? Soy un pecador, soy un enemigo, soy un impotente. Y Dios dice que Él es un Dios de misericordia. Y Él le aprovecha a usted y a mí una salvación tan grande. Sus pecados serán perdonados. Mis pecados han sido perdonados. No solo eso, sino que Dios nos ha colocado en alto a los que hemos creído. Y lo colocará usted también. Dice que cuando vamos a Cristo y creemos en Él, Dios nos da el privilegio de decirle Padre. Y si somos sus hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y cuando partamos de este mundo, cuando la muerte nos sorprenda o cuando Cristo venga, vamos a ir a la casa del Padre. Aquella herencia que está guardada, que aquella herencia que es incorruptible, incontaminada, que está reservada para todos aquellos que hemos creído en Jesucristo. Vamos a llegar un día allí
y vamos a disfrutar por toda la eternidad de la presencia de Dios y de su nueva creación. Todo aquello que Él nos ha preparado por pura gracia. No la merecemos, nadie la merece. Él nos otorga esto porque Él quiere, porque Él es misericordioso, Él es amoroso. Pero recuerden, Él es terrible en ira. Lo ha mostrado en los tiempos de Noé, lo ha mostrado en Sodoma. En Sodoma Dios envió un mensaje, unos mensajeros especiales, con un mensaje. Que hicieron lo de Sodoma, se burlaron. Se burlaron del mensaje. No cabe duda que en los tiempos de Noé también. Pero aquellos que atendieron el mensaje fueron salvos. Pero fueron muy pocos. Fueron muy pocos. Y cuando Dios dio fin a su paciencia, da paso a su ira, al diluvio, en los tiempos de Noé, y fuego y azufre en Sodoma. Nadie escapó, solo aquellos que aceptaron el mensaje. Lo mismo pasa hoy. La invitación se está invitando. Dios es misericordioso. Lo está llamando. ¿Cuántas veces le ha llamado? Y usted se resiste. Lo único que está haciendo, dice el apóstol Pablo a los romanos, está almacenando ira para el día de la ira. La ira de Dios es tan cierta como el amanecer. El amor de Dios se ha hecho palpable entre el cielo y la tierra y en la cruz, en la persona de Cristo. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Dice que murió por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Cristo vive. Cristo vive. Está a la diestra de Dios y pronto Él volverá. Pronto. Prepárese. Prepárese para el encuentro de su Dios. En aquel día, si usted no ha creído en Cristo, ni su oro, ni su plata le podrá salvar de la ira de Dios. No hay otro medio para salvación, solo Cristo y Él crucificado. Que Dios bendiga su palabra, que el Espíritu de Dios pueda convencerle de su condición ante Dios y pueda mostrarle la misericordia, el amor de Dios en acción, que ha ofrecido una salvación tan grande en la persona de Cristo y solo por gracia. Solo por gracia. Usted la puede hacer suya por medio de la fe. La confianza total y única donde Dios ha colocado nuestros pecados en Jesucristo y en su obra. Dios bendiga su palabra. Bien, buenas tardes a todos los presentes. Quiero invitarles a leer en el Evangelio según Lucas. El Evangelio según Lucas, vamos a leer en el capítulo 7. Lucas capítulo 7. Vamos a comenzar la lectura en el versículo 1. Lucas capítulo 7, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole:
Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Hasta aquí la lectura por esta segunda parte. La verdad es que se supone que esta es una historia que podríamos catalogar como una historia asombrosa. Se trata de un milagro, de una sanidad después de todo. También tiene que ver con un milagro, podríamos decir, que escapa de lo regular. Este es un milagro a distancia, a diferencia de otros milagros donde el Señor tocaba o tomaba a la otra persona, y en ese sentido esta persona era exorcizada o recuperada de sus dolencias o enfermedades. Esto es a distancia, entonces ya lo hace un milagro que es fuera de lo común, un milagro, podríamos decir, asombroso, pero lo más asombroso dentro de la historia es justamente la persona que asombró a Jesús. Aquí hay una persona que logró asombrar a Jesús. A lo largo de los evangelios se nos muestra en múltiples ocasiones que la gente se asombra de Jesús ante lo que él hace, pero solo en 2 ocasiones se nos muestra a Jesús asombrado por otros. Y esta que acabamos de leer es una de ellas. Entonces, eso es lo que hace de este milagro algo particular. Es un milagro donde vemos a Jesús asombrado justamente de otra persona. Si ustedes leen el primer versículo del capítulo 7, que fue el que comenzamos leyendo, se nos dice que esto pasa después de que el Señor hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía. Estas palabras son las que se encuentran en el capítulo 6, que probablemente sean las mismas registradas por Mateo en los capítulos 5 al 7, o sea, aquí estamos hablando del Sermón del Monte. Y como que después de hablar del Sermón del Monte, donde el Señor Jesús nos muestra cómo se caracteriza un hijo del reino, aquí nos encontráramos inmediatamente después con uno que pudiéramos decir cumple con las expectativas para ser un hijo del reino. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué es lo que hay en este hombre que logra cumplir con las expectativas para ser llamado un hijo del reino? Uno quizás pudiera irse por cierta parte, por cierto camino, y pensar en las cualidades que tiene este hombre y que quizás lo hacen adecuado para referirnos a él como una persona digna de ser llamado un hijo del reino. Vemos varias cosas acá. De hecho, en número 1 vemos que es de un carácter muy afable. Los judíos dicen que él ama nuestra nación. No nos olvidemos de que estamos hablando de un centurión que tenía una tarea muy simple: subyugar el lugar que estaba a su cargo y sacar todo el provecho que pudiera de ese mismo lugar. No necesitaba amar ni tener simpatías con nadie. Y sin embargo, aquí tenemos a alguien que se dice de él que ama a la nación judía. Tampoco es una persona que ama a gente muy digna de ser amada. El judío, este fariseo religioso, petulante, condenatorio, no es una persona, y racista, no es una persona muy fácil de amar. Y sin embargo, esta es una persona que se dice de él, ama a nuestra nación. No solo eso, sino que además es generoso. Dice que les construyó una sinagoga, un edificio que no es, la verdad, barato de edificar, y sin embargo ahí está este hombre mostrando su generosidad. Y no solamente eso, sino que además es respetuoso.
no se atreve a ir el directo delante de Jesús, sino que envía a otros que probablemente son de su propia nación y por lo tanto deberían, entre comillas, tener más cercanía con Jesús para pedirle esta solicitud de que sane a su siervo. Todas estas cualidades, uno pudiera irse por este camino, decir, todas estas cualidades son los que hacen de esta persona alguien digno de ser llamado un hijo del reino. Y quizás lo que la mayoría de nosotros, sin ser cristianos, pensaríamos de manera automática e inconsciente, ¿verdad? Es la, de hecho, característica que todos pretendemos tener delante de Dios. Somos buenas personas, somos gente, entre comillas, respetable, de buen pasar en este mundo, y que lo más probable es que si se nos mide, estamos regularmente bien y por lo tanto, si llegáramos al cielo, si es que hubiera un cielo, Dios estaría bastante complacido de el resumen de nuestras vidas y por lo tanto, si es que hubiera un Dios y hubiera un cielo, probablemente catalogaríamos para entrar en él, ¿verdad? Uno podría pensar por ese camino y sin embargo, no es el camino. Eso no es lo que asombra a Jesús. Eso no es lo que hace de este hombre alguien, entre comillas, digno de ser llamado un hijo del reino de Dios. Hay otra cualidad que no es de él, sino más bien de lo que él mira en otra persona que lo hace ser capacitado para ser llamado un hijo del reino de Dios. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. A lo mejor puede que no me haya hecho entender bien las últimas frases, pero ahora voy a intentar clarificar eso. Hay ciertas cosas que el centurión no tiene en sí, pero él ve en otro, en este caso en Jesús. Y eso que él ve en Jesús es lo que lo cataloga para ser llamado un hijo del reino de Dios. Hay ciertas cosas que el centurión ve en Cristo que lo llevan a ser hecho un hijo de Dios. Y es lo que esperamos que en esta noche, a lo mejor tú, que no lo has visto, junto con este centurión, lo puedas ver y tú también puedas ser llamado un hijo de Dios, teniendo claridad en estas cosas que también vio el centurión en estos versículos que acabamos de leer. Quiero mostrarles 3 cosas que ve el centurión en Cristo y que se revelan a la luz de estos versículos que acabamos de leer. En primer lugar, vamos a ver uno por uno estos 3 elementos que ve el centurión en Cristo. En primer lugar, lo primero que ve en Cristo este centurión es su propia indignidad. Y eso lo encontramos en los versículos 4 al 7. Si ustedes se fijan, en el versículo 4, los religiosos van y dicen a Jesús, Jesús, tú le debes algo a este hombre. Él es digno de que se le conceda lo que él te está pidiendo porque ha sido una buena persona, y entonces mencionan todas estas cosas que hemos visto hace unos minutos atrás. Y la verdad es que si ustedes lo piensan, así es justamente como trabaja la religión, ¿verdad? La religión funciona de esta manera. Si tú tienes ciertas cosas en tu vida que no están bien, entonces tú le debes algo a Dios y vas a tener que pagarlo, sea con penitencia, o reemplazando una buena obra por una mala obra, o yendo al purgatorio por cierta cantidad de tiempo para que así puedas compensar tu deuda con Dios y de esa manera Dios te pueda hacer entrar en su propia presencia. Por otro lado, si tú vives una vida por sobre el promedio, entonces cambia la cosa, porque ahora es Dios el que te debe cosas a ti. Y más le vale a Dios que te las entregue. Y no se imaginan ustedes el rencor y muchas veces el enojo en contra de Dios que tienen algunos porque creen que Dios les debe ciertas cosas que no les ha dado. Así es como funciona la religión, así es como funcionaban estos fariseos acá. Pero, sin embargo, la verdad es que Dios no le debe nada a nadie. Dios te creó a ti, te diseñó para que vivieras una vida perfecta, en comunión con Él, fuiste diseñado de manera perfecta, pero nosotros, como dice el profeta, cada uno se desvió por su propio camino. Y que tengas más buenas obras o más malas obras, no le hace a Dios deberte nada,
porque lo que tienes mal ya presenta una deuda tuya en contra de Dios, y lo que tienes bien es lo que debiste haber hecho siempre de base, porque Dios te creó para que fueras así. No podemos poner a Dios en deudas, no podemos considerarnos dignos de que Dios nos conceda algo. Y ¿saben? El centurión esto lo tenía muy claro. Noten las veces en que él repite que no es digno. Los religiosos a cada momento, él es digno, y él a cada momento repite, no soy digno. Por eso que envié personas a ti, no fui yo directamente, porque no soy digno. Por eso que te pido que el milagro lo hagas a distancia, porque ni siquiera soy digno de que entres en mi casa. Eso él lo entiende muy bien. Tiene una noción muy clara. Él ve a Cristo y ve su propia indignidad. Se da cuenta, no soy digno. Es una reacción muy similar a la que tiene el apóstol Pedro, ¿verdad? Cuando ve este milagro de los peces y se enfrenta a la persona de Jesús, que no era muy distinta a cualquier otro judío promedio que hubiera por el momento y por el lugar, y sin embargo él dice, apártate de mí, que soy hombre pecador. Es la misma actitud que tiene este hombre en estos versículos. Y es quizás la misma actitud que está faltando, que está careciendo tu propia vida. ¿Sabes cuál es el problema? Que nuestro concepto, muchas veces, nuestra idea de Jesús es una idea demasiado pequeña. Nuestro Jesús es demasiado chico. Lo reducimos a una especie de amigo que ayuda en momentos de dificultad y que nos sirve quizás para un buen consejo, pero que luego es totalmente descartable. Ese es el Jesús de la gente religiosa, y no es un Jesús que te va a hacer de algún beneficio a lo largo de tu vida. Tu Jesús es demasiado pequeño. Cuando te catalogas a ti mismo como una buena o mala persona, no lo tomas en cuenta a Él. Y sin embargo es lo que tienes que hacer. El estándar de perfección lo pone Jesús, no el promedio de la gente que te rodea. Tu Jesús es demasiado pequeño. Y es por eso que te crees digno. Pero si tu Jesús fuera el Jesús real, y su nivel de rectitud fuera el nivel al que tú te tuvieras que comparar para ver si eres digno o no eres digno, las cosas serían muy distintas, ¿verdad? Y esa es la realidad. No eres digno. No puedes poner a Dios en deuda. En estos momentos, tú estás en deuda con Dios y no tienes cómo pagar. Y la única manera de pagar tu deuda con Dios, una deuda que es infinita, es sufriendo una eternidad en el infierno, que también es infinito, lo que nos pone en un gran problema, ¿verdad? Sigamos viendo. ¿Qué ve este centurión en Cristo? Lo primero, ve su propia indignidad, y es lo que tú necesitas ver también. Segundo, ve en Cristo, este centurión ve en Cristo a un mejor centurión. Fíjense en el versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8 del capítulo 7? Hay una frase que la verdad es bastante rara, si uno es bien honesto, ¿verdad? Dice, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y el otro ven y viene. Como que uno dice, ¿qué relación tiene esta frase con todo lo que se viene diciendo? La verdad es que sin entrar en los detalles de la frase, hay algo que sí podemos sacar al limpio, y que lo que está diciendo este centurión a Jesús es simple y llanamente, Jesús, yo sé cómo funcionan las cadenas de comando. Yo sé cómo funcionan las cadenas militares de comando. ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que obedece? Lo tengo clarísimo. Pero tú estás a otro nivel. Tú estás a otro nivel. Yo, dice el centurión, tengo a mi cargo soldados y siervos. Yo opero al nivel de lo natural, de lo esperable. Pero tú operas a otro nivel. Tú operas a nivel de lo milagroso, tú operas a nivel de lo imposible, tú operas al nivel de lo divino. Tengo que conocer mi lugar. Tú eres un mejor centurión. Tú sí tienes autoridad, una autoridad a la cual yo también me debo someter. Y es verdad, Cristo es un mejor
y verdadero centurión. Piensen por un momento cuál era el trabajo del centurión, cuál era el trabajo del soldado en este caso. Justamente el trabajo del soldado es ir a la guerra y, si es necesario, dar la vida para beneficiar a otros, ¿verdad? Dar su propia vida para dar bendición a otros, para que otros puedan gozar de libertad, para que otros puedan gozar de riqueza, para que otros puedan disfrutar de ciertas cosas que no disfrutarían si este soldado no pusiera en juego su propia vida, para que otros vivan, para que otros tengan libertad, para que otros tengan beneficio. Hay uno que tiene que ir, y como decimos en buen chileno, ponerle el pecho a las balas. Ese es el centurión. Y efectivamente, si lo pensamos, nuestro Señor Jesucristo es el verdadero y mejor centurión, que vino justamente para eso. Vino para liberarnos de esa deuda hacia Dios que nos tenía atados. Nuestra vida, lo único que ha logrado hasta la fecha, tu vida, mi vida, es deshonrar al Dios que nos creó. Es una ofensa infinita en contra del Dios que nos creó. Y esa ofensa infinita, como decíamos, merece un castigo infinito en el infierno. Pero Dios envía a Dios. Dios el Padre envía a Dios el Hijo. Y el Hijo entonces toma forma de hombre. Y estando en condición de hombre, va a la cruz. Y en esa cruz, colgado durante 3 horas de tinieblas, lo que Él hace es tomar tu deuda, colocarla sobre sus propios hombros y recibir el castigo infinito que merece tu deuda infinita y mi deuda infinita, para que tú y yo no tengamos que pagarla. Él es el que literalmente sufre el infierno, es el que muere, realmente muere para el beneficio de otros, el mejor y verdadero centurión, para tu beneficio, para mi beneficio. Y ese es el núcleo del mensaje del Evangelio que amamos mostrar cada domingo, porque es el mensaje que ha cambiado también nuestras vidas y esperamos que sea el mensaje que cambie la tuya. El centurión ve en Cristo al mejor centurión. Y eso es lo que lo hace o lo cataloga como un hijo del reino. No sus virtudes, no sus capacidades, es lo que él ve en Cristo y lo que tú también debes o puedes ver en Cristo. Finalmente, ve en Cristo su propia indignidad, ve en Cristo un mejor centurión, pero fíjese los versículos 9 y 10, porque el centurión también ve en Cristo al objeto de su confianza. Les decía en un inicio que Jesús solo se había asombrado en 2 oportunidades, al menos está así registrado en las Escrituras. ¿Saben lo que es curioso? En ambas de estas 2 oportunidades en las que Jesús se asombra de algo, el tema tiene que ver con la fe de otros. Curioso, ¿verdad? Las únicas 2 veces donde Jesús se asombra de algo tiene que ver con la fe de otros. Una de esas oportunidades está registrada en el Evangelio según Marcos, capítulo 6, donde Jesús se asombra por la falta de fe de ellos, de un grupo de personas. Se asombra por la falta de fe de ellos. Y la segunda está acá, con este centurión. Y Jesús se asombra no de las virtudes de este centurión, no de que fuera capaz de amar a estos religiosos, no que fuera lo suficientemente generoso como para hacer una sinagoga. No, lo que él dice es, versículo 9 al final, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y finalmente es eso lo que hace que este hombre sea catalogado como un hijo del reino de Dios. La fe que es capaz de depositar en la persona de Jesús, en lo que hace que esta persona sea catalogada
como dignos de entrar en el reino de Dios. No está asombrado Jesús de lo que los religiosos tengan que decir con respecto al centurión, pero sí de que un romano, orgulloso como romano que es, sea capaz de reconocer su indignidad, de reconocer el poder que Jesús tiene y de ser capaz de acudir a Él para pedir por salvación. Eso es justamente lo que también debiera formar parte de tu decisión y de tu vida en estos momentos. A veces uno puede tener mucha evidencia o muy poca evidencia para realizar o ejecutar ciertas acciones. Y por lo general uno busca tener buenas evidencias, ¿verdad? Y entonces, si yo voy a comprar cierto producto, cierta marca, yo antes de comprar esa marca voy a buscar evidencia de que esta es una marca confiable antes de ejercer esa compra, ¿verdad? Si yo voy a hacer algún tipo de contrato con alguna, por ponerlo así, alguna empresa aseguradora de algún auto que uno quiere asegurar, uno también va a tratar de averiguar y tener evidencia de que esta es una empresa confiable, que no se va a quedar con mi dinero y que lo va a usar y se va a aprovechar cuando yo llegue a tener, si es que Dios así no lo quiere, algún accidente. Y quizás lo más obvio, lo más de repente real para personas que están casadas, tiene que ver con el momento donde uno le va a pedir matrimonio a otra persona. Uno no va a ir y pedirle matrimonio a otra persona así simplemente porque sí, tirándose a la piscina sin saber si hay agua adentro, ¿verdad? Uno quiere tener cierta evidencia de que esto va a tener cierto resultado positivo. Pero, ¿saben? El punto es este. Por muy buena evidencia que yo pudiera haber tenido de que mi esposa me iba a decir que sí, cuando le pedí matrimonio, la evidencia en sí jamás hizo que ella fuera mi esposa. Para que ella fuera mi esposa, yo tuve que ir y pedirle matrimonio. Tuve que tomar una decisión de fe, que ella podría haber dicho que no, ¿verdad? Siempre está esa incertidumbre, siempre está esa inseguridad, por mucha evidencia que se tenga. Bueno, y ella dijo que sí, y el resto es historia, pero a lo que voy es que hay que tomar una decisión de fe por mucha o poca evidencia que se tenga de algo, y eso es lo que tú necesitas hacer ahora. Pueden haber muchas evidencias de tu propia indignidad si miras con honestidad tu propio corazón. Pueden haber muchas evidencias de que Jesús dijo ser cierta persona y realmente Él lo es. Pero por mucha evidencia que tú tengas en tu cabeza de lo indigno que eres tú, de lo perdido que estás y de lo poderoso que es Jesús para salvar y de lo poderoso que es Dios para salvar, esa evidencia en sí no va a hacer nada en tu vida. Si no tomas tú una decisión de fe y pides a Cristo, pides a Dios que aplique esa obra a tu propia vida. Y eso es lo que marca finalmente la diferencia entre alguien que escucha un mensaje y lo encuentra muy interesante y convincente quizás, a una persona que realmente, como este centurión, puede ser llamado un hijo del reino de Dios. Y la pregunta entonces que queda ahora dando botes y que tú tienes que tomar y responder es: ¿qué vas a hacer? ¿Vas a quedarte con la evidencia solamente? ¿O vas a tomar un paso de fe y vas a aceptar a Cristo como tu Salvador? Nuestra oración, nuestra esperanza es que tu decisión sea tomar esa decisión de fe. Quiera el Señor que así sea. Vamos a orar para terminar. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por nuestro Salvador, gracias por lo que Él hizo a nuestro favor, lo que Él hace a nuestro favor, el poder tuyo que aún hasta el día de hoy nos sostienes débiles, sujetos a tentaciones, no mejores que el resto, pero tú nos tienes en pie, en tu misericordia, por el poder de tu Hijo, por el poder de tu Espíritu,
y aún así sigues salvando a más personas por el poder de tu Hijo, por la obra de tu Espíritu. Te pedimos que tu Espíritu abra algún corazón endurecido en esta tarde y la obra perfecta de Cristo pueda ser aplicada al corazón de alguien que no ha aceptado a tu Hijo como su Salvador para que éste sea salvo. Pedimos esto y lo dejamos bajo tu poder, siempre en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén.